Hola, ¿cómo están? En el tema de hoy desarrollaremos el tema carnes. Iniciaremos con una breve introducción sobre la incorporación de este alimento en la dieta de los seres humanos. La carne es uno de los alimentos o de los grupos de alimentos más preciados en todas sus variedades. El consumo de carne inició ya en nuestros antepasados, en los primales primitivos, incorporando el consumo de básicamente la médula grasa presente en los huesos, es decir, el interior de los huesos, y luego con la incorporación de carne de animales que cazaban o principalmente que encontraban ya sus restos. La carne es importante porque es un alimento con una alta concentración de energías y nutrientes, con características bastante distintas al resto de los grupos de alimentos. Esta energía y estos nutrientes permitió el agrandamiento físico del cerebro y la evolución de los homínidos primitivos hacia los seres humanos. Esto posibilitó el desplazamiento desde zonas como África, más cálidas, de los seres humanos a zonas frías de Europa y de Asia, donde normalmente en muchas épocas del año no se encontraban alimentos de origen vegetal por las características del clima. Como vemos acá, ya se ven reflejados los animales y las casas de animales en las pinturas rupestres. Ya hace más de 100.000 años que los humanos se han convertido en cazadores. La caza y el consumo de carne pasó a ser un símbolo de fuerza, de vitalidad, no se entendía de esta manera, y como así también de orgullo y gratitud. Esto se vio reflejado en muchos de los banquetes que se daban. Es un ingrediente que se encuentra hoy en día en numerosos platos, comidas típicas de todos los países del mundo. Y más allá de ello, también es uno de los ingredientes bastante resistidos por algunas personas, sobre todo por la forma de producción de estos alimentos, y también porque se trata del consumo de otros animales vivos, de matar o de consumo del músculo de otros animales que han tenido vida. De acuerdo al Código Alimentario Argentino, con la denominación genérica de carne se entiende a la parte comestible de los músculos bovinos, ovinos, porcinos y caprinos, declarados aptos para alimentación humana por la inspección veterinaria antes y después de la faena, y por extinción la de animales de caza, de corral, peces, crustáceos, moluscos y otras especies. En lo que respecta específicamente al consumo de carne y los tipos de carne que consumimos habitualmente en Argentina, y referido a carnes vacunas, podemos clasificar a los animales que se van a faenar en novillos, que son los machos de entre 2 y 3 años de edad, que han sido previamente castrados o sometidos a algún procedimiento similar, con un peso entre los 400 y los 500 kilos. También tenemos las vaquillonas, que son también hembras de la misma edad, que a diferencia de las vacas no han parido crías, y es un peso menor al del novillo, entre 250 y 300 kilos. Y por último tenemos ternera, que son animales más pequeños, de entre 180 y 200 kilos. Esto depende de la legislación de cada país y de cada momento aún del país, dado que no se permiten, de acuerdo a los momentos históricos, la faena de animales tal vez de bajo peso o muy pequeños. Solo se permite a partir de 100 kilaje esas
legislaciones van cambiando con el tiempo, pero no se pueden faenar animales de poco quilaje o muy pequeños. Otras especies comestibles, tenemos aves de corral como pollo, gallina, pavo, cerdo, animales de caza como jabalí, conejo, liebre, vizcacha, nutria, oveja, pescados y crustáceos y moluscos. Son todos tipos de carnes comestibles. La composición química promedio de las carnes, básicamente de la carne vacuna, podemos en promedio, aclaro esto es en promedio, pues cada corte tiene sus particularidades, va a representar una gran cantidad de agua, entre un 70 y un 75% de agua, entre un 18 y 20% de proteínas, lípidos en promedio un 5%, donde van a encontrar cortes que, hablando de cortes vacunos, que van a encontrar de 2% de lípidos, 2,2% de lípidos, los cortes más magros, y cortes grasos con alrededor del 10% de lípidos o algo más. Sustancias nitrogenadas no proteicos 1,5%, hidratos de carbono y otras sustancias no nitrogenadas 1,5%, sustancias nitrogenadas el 0,7%, vitaminas principalmente las del complejo B, y minerales vamos a encontrar principalmente hierro hemínico, como un alimento de fuente de hierro hemínico, además de magnesio, potasio, fósforo, sodio y calcio. Acá vemos un esquema gráfico de la composición química promedio del músculo vacuno, donde se repiten los valores. ¿Cómo se compone el músculo vacuno? De manera similar al músculo, a todas las estructuras musculares en los animales, donde vamos a encontrar fibras musculares, tejido conectivo y tejido adiposo. Estos tres tipos de fibras que componen los tejidos le van a dar las características a la carne para su cocción y elaboración. El músculo de la estructura se va a ordenar en fascículos, luego en fibras, fibrillas y filamentos. Estos van a estar rodeados por tejido conjuntivo, que es el endomisio. Esos fascículos son la agrupación de fibras, es decir, la unidad celular. Ahí vemos sintéticamente en la gráfica de la izquierda cómo es la composición del músculo. Acá vemos otras imágenes donde se describe el paquete de fibras musculares, como lo podemos ver en la imagen de arriba a la derecha. La fibra muscular y la miofibrilla recubierto por tejido conjuntivo, endomisio y perimisio. De la misma manera, en la imagen de abajo a la izquierda también pueden ver, y ahí ya directamente cómo se compone el sarcómero, los filamentos de actina y de miocina. Básicamente el músculo va a estar constituido por proteínas que las podemos clasificar de alguna manera como en su función biológica y en su solubilidad. Además, otra clasificación o otro agrupamiento lo podemos hacer en tres diferentes variables o categorías, donde por un lado vamos a encontrar las proteínas contráctiles o miofibrilares, son las que vimos recién, que constituyen la parte principal del músculo, las proteínas sarcoplasmáticas o solubles, y las proteínas del estroma o insolubles, que van a recubrir el resto de las proteínas o van a delimitar muchas veces cada uno de los músculos que constituyen la media res en este caso. Con respecto a las proteínas contráctiles o miofibrilares, podemos decir que las mismas confirman la fracción más abundante
es decir, aproximadamente el 50% del total de las proteínas que conforman el músculo, formando una estructura, formando el tejido muscular básicamente. Son aquellas que transforman la energía química en mecánica durante la contracción y la relajación de los músculos. Son solubles en soluciones salinas concentradas y sus principales componentes son la miosina, la actina, tropimiosina, troponina y actinina. El complejo actina-miosina es igual o representa lo que sería la contracción y relajación del músculo. Además, en la elaboración de alimentos se presentan características que son buenos agentes emulsificantes y además de retener buena cantidad de agua. Aquí en las imágenes podemos ver cómo se comportan, cómo se conforman y ordenan la actina y la miosina. Acá vemos la tropomiosina, los filamentos de actina, la troponina y cómo actuaría con la contracción y relajación muscular. En la imagen de abajo a la izquierda también se puede ver la conformación o la disposición de estas proteínas. Las proteínas sarcoplasmáticas, también llamadas solubles, o también denominadas miógeno, se encuentran entre ellas enzimas, pigmentos de la carne y con la función de transporte de oxígeno. Vamos a encontrar en ellas la mioglobina, la hemoglobina y el miocromo, además de otros aminoácidos. Intervienen en el metabolismo celular como la glucólisis, puede ser, donde encontramos albúminas y globulinas. Acá es para destacar la mioglobina, dado que es la responsable del pigmento característico de la carne, además de almacenar oxígeno en el músculo. De acuerdo al contacto de la carne con el oxígeno, esta va a adquirir diferente coloración. Esta coloración básicamente está dada por la mioglobina. Siempre hablando de carne cruda, el músculo de carne vacuna crudo y en buen estado, o sea que ese color se debe simplemente a la presencia del contacto o no con oxígeno y no ni a las temperaturas, ni a los cambios de color producidos por la temperatura, ni por ser atacado por ciertos microorganismos que también pueden dar coloraciones distintas en la carne, pero ya estamos hablando de la neutralización por aplicación de calor o por una acción de microorganismos no deseados como algunas bacterias. Ahí abajo en la imagen se ve brevemente los diferentes colores que puede tomar un corte de carne con su exposición al oxígeno o no. Veremos ahora a continuación algunas imágenes más claras. Como les decía, esa mioglobina puede tomar diferentes coloraciones en función de su oxigenación o reducción. Mayor o menor contacto con el oxígeno. Vamos a encontrar deoxiemoglobina con un rojo púrpura. Luego si hay más oxigenación, oximoglobina de un color rojo más vivo, tal vez característicos de la superficie de las carnes, de los trozos de carne entero. Y luego la metamioglobina ya un rojo más pardo, que se puede dar debido a los procesos de oxidación de la oximioglobina. Como les decía, vale la aclaración, no confundirlas con los cambios de coloración que se producen durante la cocción, que se debe a otros mecanismos y otra explicación sobre el cambio de color. No tiene nada que ver con el contacto no con el oxígeno. Luego tenemos las proteínas del estroma o aquellas insolubles.
que representan el 35% de las proteínas totales. Son proteínas del tipo fibrosas y conforman el tejido conectivo, tendones, huesos, piel, capas rígidas que envuelven y soportan los músculos. Lo van a identificar como aquel tejido que recubre básicamente el músculo, esa parte más de color más blanco o amarillento, más cálido, que no es grasa y que muchas veces permite la separación de dos tipos de músculos distintos en la media res. La proteína más abundante de este grupo es el colágeno y su monómero se llama tropocolágeno. El tejido conectivo, como decía, su función principal es conectar los músculos con los huesos y mantiene unidas las células musculares aportando contención y rigidez. Las proteínas principalmente que lo componen, como dijimos, es el colágeno, que va a tener función de unión, y la elastina, función de sostén. Acá en la imagen lo pueden ver más claramente en ciertos cortes de grasa con mayor cantidad de este tejido. Se puede ver ahí como que tiene en el interior un tejido conectivo que no es grasa, que no se va a fundir con las temperaturas y que según el método de cocción, como vamos a ver a continuación, va a adquirir ciertas características. El colágeno va a solubilizar y se va a ablandar y se va a transformar en gelatina, mientras que la elastina, sobre todo si es cocción en medio seco, se va a deshidratar y probablemente no se ablande demasiado. El colágeno, como dijimos, es el principal constituyente del tejido conectivo. Está constituido por 3 cadenas polipépticas, donde cada una contiene aminoácidos con glicina, formando una estructura regular conocida como tropocolágeno o triple hélice. Esta particularidad que tiene el colágeno permite que la cocción en agua genere una hidrólisis y desdoble la triple hélice. Siempre hablando de agua o un medio acuoso, aunque puede ser la misma humedad que posee el agua contenido en el músculo. Eso lo vamos a ver a continuación. Dependerá también del tiempo de cocción que permite el ablandamiento de las carnes. El colágeno contiene el 35% de glicina, 21% de prolina, 10% de hidroxiprolina, 11% de alanina y 33% de otros aminoácidos. Acá vemos gráficamente cómo se configura la estructura de las fibras de colágeno, la triple hélice, otro poco colágeno. Y otro de los componentes del tejido conectivo es la elastina, que es una proteína elástica que se encuentra en los tejidos que requieren propiedad de estiramiento, piel, en los vasos sanguíneos, en los ligamentos y en las articulaciones. Tiene la particularidad de tener enlaces transversales que son resistentes al calor, por lo cual la aplicación de calor no los va a afectar. Sí se puede hinchar, se va a estirar, pero no se va a dispersar, como es el caso del colágeno, que puede formar gelatina. Y solo se degrada por procesos mecánicos. El tejido adiposo en la carne. Vamos a encontrar en la carne que presenta tejido adiposo de diferentes características. Uno subcutáneo, que va a influir en el sabor, pero no en la textura. Mientras que uno intramuscular, que es aquel que se va intercalando con las fibras musculares, formando el característico veteado marmolado de la carne, como podemos ver ahí, sobre todo en la imagen de arriba de todo a la derecha, donde va cortando las fibras musculares y le da una cierta terneza y sensación de jugosidad a la carne, mientras que el subcutáneo es el que está por afuera. El músculo es el que a veces se retira, va a influir en el sabor, dado que va a contribuir a
a la sensación a veces de lubricación y a la formación de una costra o de ciertas características organolépticas en la superficie del corte de carne. En resumen, la influencia en la textura va a estar dada porque interrumpen y debilitan las láminas de tejido conectivo y las fibras musculares. Durante la cocción se funde y lubrica el tejido, ayudando a separar una fibra de otra. Y también aporta jugosidad al mismo tiempo que aumenta la producción de saliva en la boca. Esa sensación de jugosidad característica de ciertas carnes. Bien, ya descrito cada uno de los grandes componentes del tejido muscular, vamos a analizar un proceso que se da en las carnes, básicamente en todas las carnes, se da luego de la faena del animal, una vez que el animal ya ha sido sacrificado. Este proceso, uno de los procesos que se da es el rigor mortis, o rigor cadavérico. Es un proceso físico-químico que ocurre en la miofibrilla luego del sacrificio del animal y que aporta una dureza y una rigidez característica. La ausencia de ATP genera que la actina y la miosina se unan de manera irreversible, formando actomiosina y generando el rigor mortis que les mencionaba. ¿Qué modificaciones se producen luego de la faena del animal, del sacrificio? La ausencia de la circulación de la sangre y ausencia en la respiración celular van a generar una ausencia o una falta de oxígeno, lo que produce una glicólisis anaerobia. Se va a producir una disminución del ATP, donde la actina y la miosina se van a unir en forma irreversible formando actomiosina, como hemos comentado anteriormente. El glucógeno en anaerobiosis se transforma en ácido láctico, lo que va a generar una disminución de pH de 7 a 5,8, inhibiendo este proceso múltiples enzimas, especialmente las fosforilasas. Se van a producir oxidación de compuestos grasos. La mioglobina, al tener oxígeno, luego se va a transformar en metahemoglobina ante la ausencia de este. Las proteínas disminuyen su capacidad de retención de agua y aumenta la dureza del músculo. Obviamente va a haber contracción en esta etapa. El músculo es muy duro, o sea, la carne no se puede consumir directamente, requiere un proceso posterior de maduración, si la carne es extremadamente dura. Ahí vemos el tiempo post-mortem en el gráfico, el rigor mortis y con el correr del tiempo, dadas ciertas características, va a ir a través de la maduración, va a ir aumentando su terneza o disminuyendo su dureza. La maduración es la etapa posterior al rigor mortis, donde se van a producir cambios en la textura, sabor y aroma de la carne. Se van a producir liberación de enzimas proteolíticas, calpaínas y catepsinas que debilitan filamentos contráctiles y moléculas de sostén. Las enzimas van a generar sabor, dado que descomponen proteínas, aminoácidos aromáticos, glucógeno en glucosa, ATP en IMP y lípidos en ácidos grasos aromáticos. También se va a producir un aumento del pH, va a aumentar la capacidad de retención de agua y va a disminuir la rigidez del músculo. Acá vemos gráficamente lo que veníamos comentando. Luego del sacrificio del animal, la faena, se produce el rigor mortis o rigidez cadavérica, donde el músculo se va a presentar como una estructura compacta y dura. Se va a producir una contracción muscular y luego del proceso necesario de tiempo,
regulado también por tiempos, a veces por tiempos y temperaturas. A mayor temperatura va a ser ese menor tiempo, pero más riesgo de sobrecrecimiento bacteriano. Se va a producir la maduración, que mejora la calidad de la carne, permite que la carne sea más tierna, con mejor sabor y mayor retención de agua. Por un lado podemos describir las propiedades de la carne, a través de la consistencia, el sabor, el color y la jugosidad. En la consistencia va a estar influida por el tejido muscular, el tejido conectivo y el tejido adiposo, mientras que el sabor está dado básicamente por el tejido muscular y el adiposo. En el color intervienen el tejido muscular, adiposo. Además es importante el contenido de mioglobina como el pigmento característico. Y la jugosidad se relaciona con el agua presente en el músculo, la grasa intramuscular, la maduración y la edad del animal. ¿Cuál es el objetivo de cocinar la carne y de someter la carne a cocción por distintos métodos? Bueno, por un lado mejorar el estado sanitario, garantizar esa inocuidad al consumirla, mejorar el sabor y el aroma, cambiar el color, mejorar la digestibilidad y modificar la consistencia. Al degustar una carne, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, retomamos a lo que fue evaluación sensorial. Bueno, inicialmente el aspecto, el aroma, el color, la terneza, la jugosidad y el sabor. Esto va a depender de varios resultados, del tipo de animal, del tipo de animal que sea, o sea, dentro de los vacunos aún puede haber cambios o diferentes características, la edad del animal, la raza, cómo fue alimentado ese animal, el músculo que precede el corte, como vamos a ver a continuación, no es lo mismo el corte delantero que el corte trasero, un corte con mucho tejido conectivo, con menos tejido conectivo. Los tratamientos previos, tanto mecánicos como físicos, pueden ser cortes finitos, pueden ser los golpes, como es habitual golpear las milanesas con un martillo para agrandarlas o algún otro procedimiento mecánico, o físico-químicos, donde se pueden agregar enzimas, ácidos, para modificar ciertas características del músculo. Los métodos y tiempos de cocción, la temperatura final interna, y si hubo un dorado o sellado previo de la carne, también pueden mejorar ciertas características organolépticas o darle ciertas particularidades a esos cortes. Cuando aplicamos calor, los cambios en las proteínas se empiezan a percibir alrededor de los 40 grados centígrados. Las primeras proteínas que se van a desnaturalizar son las contráctiles, es decir, la miosina, que ocurre a partir de los 50 grados. Comienzan a perder agua, la estructura muscular o proteica se va a volver más compacta, resistente a la masticación, y la carne en este momento va a perder terneza. A los 60 grados comienzan a desnaturalizarse las proteínas sarcoplasmáticos, liberan agua, se producen cambios en el color de la carne, debido a que la mioglobina va a pasar del color rojo a rosa a los 62 grados y de rosa a marrón a los 68 grados. También va a ocurrir que el colágeno, que rodea a las células a partir de los 60 grados, va a comenzar a hacer presión, se produce un desdoblamiento en la triple hélice y el agua se va a escapar y se va a perder. Lo vamos a ver ahora cómo va a comenzar la retracción. A medida que la temperatura va aumentando, la carne se va a ir secando cada vez más. Si continuamos con la cocción, el colágeno se va a ir de alguna manera desarmando lentamente hasta formar gelatina. Es decir,
tejido ese conectivo va a retener agua y formar gelatina y la carne se va a volver más tierna. Por eso ciertos cortes de carne, sobre todo aquellos que hablamos de calidad inferior, con mucho tejido conectivo, requieren una cocción muy prolongada y en general en medio acuoso, o sea por hervido, por ejemplo la carne para pucheros, algunas carnes para guiso, donde llevan cocción en medio acuoso y por mucho tiempo. Luego de eso la carne se hace tierna y muy tierna y a veces se puede hasta desprender en hebras, como vemos en la imagen, se va como deshilachando. Pero eso requiere tiempo en medio acuoso y mucha temperatura. Aquí vemos los diferentes puntos de cocción característicos, donde vamos a encontrar el blé o vuelta y vuelta, que es aquel corte que está apenas sellado por ambos lados. La capa externa está bien cocida, pero en el interior está crudo e incluso lo podemos encontrar frío. La temperatura interior es menor a los 55 grados centígrados. Luego tenemos el punto medio, donde vamos a encontrar con el sellado o marcado en la superficie. Ya cambia la coloración, pero el centro aún permanece bien rojo y la temperatura interna llega a los 63 grados. Tenemos también el denominado 3/4, donde ya la carne comienza a perder jugosidad y algo de sabor. El centro ya cambia la coloración a un color más amarronado, marrón claro, con toda la superficie bien cocida. La temperatura interna en este caso es de 61 grados centígrados y el bien cocido la carne ya va a perder menos jugosidad, puede quedar algo más dura y toda la carne es de un color más homogéneo, de un color grisáceo, color café o gris y con poca cantidad de jugo, donde la temperatura interna llega a los 77 grados centígrados o más. Obviamente esto dependerá de los gustos, esta es una denominación genérica de los puntos de cocción, sobre todo aquellos puntos de cocción referidos a carnes como el lomo o un ojo de bife, que son bastante característicos. Y siempre hablando de cortes de carne vacunos, para tener una referencia de los puntos de cocción y las características de cada uno de los puntos de cocción. Las proteínas, como vimos, son afectadas por el calor, en los cambios de color, en el ablandamiento del tejido, pero también pueden ser afectadas por ácidos, por sales o por movimientos mecánicos, donde pueden cambiar de forma, es decir, se van a desnaturalizar, aún sin coagular. Esto es importante, porque desnaturalizan pero no coagulan. Estas proteínas desnaturalizadas y unidas entre sí, posteriormente sí van a coagular y van a dar ciertas características a las preparaciones. No con todos los mecanismos que les aplicamos van a coagular, sí con calor, pero muchas veces con ácidos simplemente van a desnaturalizarse y van a adquirir ciertas características particulares. Por ejemplo, acá en la imagen vemos un carpaccio de lomo, en realidad es carne de lomo, fina, bien cortado, bien finito, como si fuera fiambre, y rociado con jugo de limón, que con el tiempo va a ir cambiando de color y va cambiando la terneza de la carne, va siendo más tierna, más sabrosa, pero no está cocida esa carne. Por lo que tampoco va a estar garantizado en un 100% su calidad bromatológica, dado que el ácido va a minimizar o puede limitar el desarrollo microbiano, pero no va a eliminar las bacterias características que pueda llegar a ver en la superficie de la carne. Mecanismos de pérdidas de nutrientes que vamos a encontrar en la carne. Esto es importante porque se va a dar en algunos mecanismos, se va a dar en todos los métodos de cocción.
Algunos se dan en todos, otros solo en algunos. Vamos a encontrar 4 como los principales. El primero es retracción. Este se da en todos los métodos de cocción, ya sea por medio acuoso o por medio no acuoso o seco, donde se va a dar a partir de los 60 grados. Se va a producir un acortamiento de las fibras musculares, lo que va a generar salidas de jugos desde el interior al exterior y pérdida de peso, obviamente de la pieza de carne. Y se da en todos los métodos de cocción, como el que mencioné anteriormente. Otro de los mecanismos de pérdida de nutrientes es la disolución. Acá parte de los nutrientes de la carne pasan al medio donde se cocinan. Ya puede ser partiendo de agua fría o partiendo de agua caliente, se van a producir de todas maneras, pero acá no se dan todos los métodos, solamente donde el alimento se cocina en un medio donde se puede diluir, por ejemplo agua, caldo, leche. Pueden pasar partículas o sustancias o nutrientes desde el alimento al medio de cocción. No se va a dar, obviamente, este mecanismo de pérdida de cocción, por ejemplo, en la parrilla o una cocción a la plancha. Los mecanismos de pérdida de nutrientes es la fusión y el goteo. Básicamente fusión vamos a tener siempre, fusión de la grasa, independientemente del método de cocción. Se van a producir ruptura de las membranas celulares por la retracción que se da previamente, y puede haber pérdidas por goteo en la medida que pueda caer la gota de grasa fundida en algún lugar, como por ejemplo ocurre en la parrilla, a veces en alguna grilla o en la parrilla del horno, pero por ejemplo un puchero, una carne por hervido, va a haber fusión, pero no va a haber goteo porque no tiene dónde caer la gota, simplemente por gravedad, sino va a pasar directamente al medio y se va a perder por dilución. Y evaporación, por último, se va a dar en medios de cocción no acuosos o secos, donde a través de la retracción va a haber salidas desde el interior al exterior de la salida de jugos. Eso son agua básicamente y distintas sales. Y el agua va a quedar se va a evaporar, el agua de la superficie se va a evaporar, pueden quedar las sales, pero estas sales también se pueden perder por el goteo arrastradas por la grasa y otros jugos que se puedan perder. Obviamente evaporación no lo vamos a encontrar en un medio acuoso, por ejemplo en un hervido, en un puchero, no vamos a encontrar evaporación, sí a la parrilla, al horno, a la plancha y demás métodos de cocción. Con respecto a los cortes de carne vacuno, se obtienen a través de la división de la res, es decir, del animal en dos medias reses. Se corta por la columna vertebral en forma vertical, como lo ven en la imagen. Y estas medias reses a su vez se dividen en cuarto delantero y cuarto trasero. En general, el cuarto trasero podemos decir que son aquellos cortes de mejor calidad o contienen aquellos cortes de mejor calidad, cortes de menor consistencia, o sea, más blandos, con menos cantidad de tejido conectivo y por ende de mayor valor comercial, es decir, suelen contener los cortes más caros. Para la mayoría de estos cortes, como vamos a ver, se recomienda una cocción en medio seco, no acuoso, o mixto, donde se da un sellado inicial y una continuación previa en medio acuoso, y de cocción rápida, dado que no necesitan ablandamiento del tejido conectivo. Por ejemplo, a la parrilla, a la plancha, al horno, al baño de fritura. Por ejemplo, lomo, vamos a encontrar cuadril, que lo podemos hacer a la plancha sin ningún problema. O en milanesa cuadrada o la de lomo en nalga, que son cortes que requieren poco tiempo de cocción. Y luego tenemos el corte delantero, donde vamos a encontrar cortes de mayor consistencia, con mucha más cantidad de tejido conectivo
y requieren un mayor tiempo de cocción y en general son de menor valor comercial. Se suelen usar para cocciones en medios húmedos y de cocción prolongada, por ejemplo para guisos, estofados, pucheros o carnes braseadas que requieren mucho tiempo y permiten ablandarse ese tejido conectivo. Más allá de lo mencionado, vamos a encontrar también en el cuarto trasero algunos cortes con mucha cantidad de tejido conectivo, como por ejemplo en el garrón, en las partes, en las extremidades de las patas, también que son cortes que se utilizan en general para puchero. Aquí vemos, como les decía, la media res en la primera imagen de la izquierda y después ya tenemos cómo está dividido de alguna manera en cuarto delantero y cuarto trasero. Y luego tenemos lo que se llama el corte pistola, que básicamente, aunque les cause risa, esto tiene, bueno, en esta toma no, pero suele tener una forma de L invertida, donde tenemos todo lo que sería la parte que se ve acá. Estamos hablando de la imagen de arriba a la derecha. La parte más angosta sería todo el tren de bifes, donde en el interior va a presentar el lomo. Y luego van a encontrar el bife ancho, el bife angosto. Y luego toda lo que sería cuadril, colita de cuadril, nalga, tapa de nalga, peseto y bola de lomo. Y seguramente me estoy olvidando algunos otros cortes, pero bueno, el corte es el que contiene todos los cortes de mejor calidad. Y luego tenemos el cuarto delantero, bueno, que después van a tener parte del asado, aunque el asado está en el corte intermedio, es un corte de calidad intermedia que suele tener bastante tejido conectivo, pero ciertas particularidades que le dan el agregado de valor comercial. Aquí vemos los principales cortes donde los encontramos. Algunas denominaciones pueden cambiar por región, aún mismo en Argentina o por país. Tengan en cuenta que los cortes suelen sacarse de los músculos delimitados anatómicamente y luego, una vez ya extraído el corte, según la forma que se le da, pueden adquirir diferentes denominaciones comerciales. Acá tenemos dos imágenes, es la misma medida res, una vista desde, para decirlo de alguna manera, desde la vista de afuera y otra desde la vista de adentro, interna. Pueden que no estén todos los nombres que ustedes conocen de los cortes y que aparezcan algunos que ustedes no conozcan. Como les decía, por ejemplo, aquí aparece en el número 5 el garrón, que es un corte, si bien es del cuarto trasero, podemos decir que es un corte de baja calidad por su alta cantidad de tejido conectivo. Eso va a estar dado, tengan en cuenta, cuanto mayor tejido conectivo, cuando mayor trabajo muscular hacen. O sea, de las patas traseras, parte de la paleta y parte del cuello, donde encontraríamos el roast beef, que es donde el animal baja la cabeza todo el tiempo para comer, por ende tiene más trabajo muscular y se espera que esos cortes sean algo más duros o de mayor consistencia. Mientras que, por ejemplo, el lomo, la bola de lomo, el peseto, son cortes que están internos que hacen mucho menos trabajo mecánico y por ende van a tener mejor calidad o menos dureza. Acá vemos otra imagen desde otro aspecto, ya no en forma de medida res, sino directamente con la imagen del vacuno. Y acá pueden encontrar unos cortes, como les decía. El garrón como corte trasero que no es de buena calidad, el garrón y el osobuco, que en general se usan para... El osobuco se suele usar para puchero, si bien se puede cocinar por largos periodos y hacer otras preparaciones, ahora está algo de moda, pero en general es un corte
que solía ser de bajo costo y con mucha cantidad de tejido conectivo. Los colores acá más rojos, más intensos, se refieren a que son cortes que están más internos. Bien, acá algún comentario específico sobre algunas formas de cocción que seguramente han escuchado y a veces las mencionamos como que son iguales, que realmente no lo son. Que son aquellos procesos o procedimientos de cocción mixtos que luego podemos ver en los trabajos prácticos, pero vale la pena mencionar, que son el guiso o el guisado, el estofado y el braseado. Son 3 métodos de cocción mixtos, es decir, que tienen inicialmente una cocción en medio no acuoso, en medio seco, en general un sellado, y luego se termina la cocción en medio acuoso, agregándole caldo, salsas o algún medio líquido. ¿Qué los diferencia y qué los iguala? Bueno, lo que los va a igualar es que en general son métodos de cocción mixto que requieren tanto medio seco y no acuoso. ¿Y qué los diferencia? Básicamente la forma del corte de carne ya para la cocción. No hablamos del tipo de corte de carne vacuno, no hablamos de roast beef o no hablamos de peseto, sino directamente cómo está cortado ese alimento. En el guiso la carne va a estar cortada en pequeñitos trozos, en trozos pequeños, como vemos ahí en el plato de abajo, que se va a realizar luego un sellado inicial, donde se va a tratar de sellar la carne, de formar una costra para contenerlo, una mínima costra para contener los jugos del interior de la carne, y luego se incorpora el resto de los vegetales o el líquido, que puede ser caldo, agua, para formar un caldo con el resto de los ingredientes, vino, cerveza, según el tipo de preparación que estamos usando. Entre los ejemplos vamos a tener cualquier guiso de ternera, guiso de carne vacuna, el goulash a la húngara, que es un guiso de carne. Acá es importante que el tamaño del corte luego al momento de ser consumido, ya cuando va a la olla, luego lo sacamos y no tenemos que usar el cuchillo para cortarlo en porciones más pequeñas. Es decir, porque el tamaño del corte sería suficiente para pinchar con el tenedor o agarrar con la cuchara y llevárnoslo a la boca sin necesidad de cortarlos previamente. ¿Qué diferencia del estofado? Bien, el estofado es aquel que se corta en porciones individuales para cocinarlo lo mismo. Se hace un sellado inicial y luego se incorpora un medio acuoso, pueden ser vegetales o cualquier líquido. Acá va la porción entera, la porción que se sirve entera, pero no la pieza entera. Como vemos acá, pueden ser un peseto estofado que se corta en rodajas y luego se cocina y posteriormente se sirve. Y por último, el braseado se refiere a que la pieza se cocina entera. Se hace un sellado previo, unos minutos. Este sellado se puede hacer a la plancha, en caso de que una pieza no sea muy grande, o si no, directamente en una placa de horno. Se pone una pequeña película de materia grasa, aceite, manteca o la materia grasa que deseen. Se coloca en horno, sobre todo horno fuerte, para que se produzca una costra, un sellado, y luego se incorpora un medio acuoso, caldo, es lo más común, pero se puede incorporar salsa de tomate, agua y el resto de los vegetales para formar el caldo ahí mismo. Vino tinto se suele utilizar, o cerveza en el caso de la cocción del cerdo también es bastante común. En todos los casos el tiempo de cocción es prolongado. Para el braseado, algún ejemplo podría ser la colita de cuadril, donde se inicia un sellado y luego se incorpora un medio lipídico, paleta, vacuna, también podría ser paleta de cerdo, bondiola de cerdo. En este tipo de cocción lo que permite es cualquier tipo de corte. Tranquilamente pueden ser un roast beef braseado al horno, que si bien es un corte de menor calidad, con la cocción prolongada,
ese tejido conectivo se va a ir ablandando y va a quedar una carne bien tierna. Entonces, sintetizando, el guiso remite a cortes de carne pequeños, individuales, donde no requiere un corte previo para ser consumidos, directamente un pequeño corte y se lleva a cocción. El estofado son porciones individuales que se lleva a cocción y braseado es la pieza de carne entera. Por ejemplo, la colita de cuadril entera, una bondiola de cerdo entera o en un trozo significativamente grande de más de 1 kilo. Aquí vemos también la clasificación de cortes de carnes porcinas. Básicamente el comportamiento es similar, puede ser el corte de cerdo más tierno que el vacuno, por el tamaño, por la edad y el tiempo de la faena y las características. Las características organolépticas van a ser similar y la composición química en líneas generales también es similar, puede cambiar en cierta manera el perfil lipídico en algunos tipos de cortes, pero también vamos a encontrar cortes magros en la carne de cerdo. Lo que sí van a cambiar es la denominación de los cortes, algunos cambian. Por ejemplo, vamos a encontrar acá la bondiola del cerdo, que se asemeja un poco en la posición anatómica a lo que sería el roast beef en el vacuno. La paleta sigue siendo igual, a diferencia de en el vacuno, por ahí sacamos más cortes. Acá la paleta es todo el músculo, que sería la parte de del brazo delantero. El pechito y el pechito con mandas, que serían el equivalente al costillar y al vacío. Y después tenemos el solomillo o lomo, que es el equivalente al lomo, y el carré con huesos, bueno, sería el equivalente al tren de bifes o al bife o al ojo de bife y bife angosto según de la parte de la vaca que lo sacamos. Y luego tenemos lo que conocemos como jamón, que sería toda la parte de la pata trasera. En el cerdo, que si bien se puede consumir entero, o se hace fiambre, que es lo mismo que van a ver el jamón crudo, se hace con ese corte directamente, con un tratamiento obviamente. Y luego, si no, se puede cocinar de distintas maneras, que está compuesto ese jamón por el cuadril, la nalga, el peseto, la cuadrada y la bola de gnomo, al igual que el corte vacuno. Se puede separar en piezas. La única diferencia es que van a ser piezas mucho más pequeñas por el tamaño del animal. Piensen que estamos hablando de un animal de faena de un vacuno de alrededor de 500 kilos y de un cerdo actualmente se mandan a faena en pie, peso en pie alrededor de los 100 kilos, o sea, bastante menor. Entonces los cortes son de menor tamaño en general. Otro de las partes comestibles de las carnes son las vísceras y menudencias, y se definen como los órganos contenidos en las principales cavidades de los animales. Estas vísceras son comestibles, muchas requieren un tratamiento previo, tecnológico de acondicionamiento, con un recorte, limpiezas, blanqueos, escaldados para eliminar microorganismos, olores desagradables, pero se pueden consumir. Entre ellas vamos a encontrar el mondongo, que serían los estómagos de la vaca, piensen que es un rumiante, que tiene alta cantidad de tejido conectivo, como vemos acá en la imagen de la izquierda. A veces se parece como una esponjita, pero tiene ciertas características que lo hacen aceptable para ser consumidos. Y como vamos a ver, la composición química de las vísceras cambia significativamente, no vamos a entrar en detalle, pero por ejemplo el mondongo es un alimento que tiene muy poca concentración de lípidos y una alta concentración de proteínas de alto valor biológico. Y podríamos decir baja concentración de purinas o de ácido úrico. Después tenemos otras vísceras, hígado,
riñón, sesos, que van a tener ciertas particularidades más allá del sabor y las formas de preparación más adecuadas para uno. Para el otro, en este caso, tienen baja cantidad de tejido conectivo y después en su composición química vamos a encontrar que el hierro como una alta concentración de hierro, pero también de ácido úrico, algo similar al riñón, y los sesos ya con una alta concentración de colesterol, alta concentración de purinas y grasas. Bueno, cada uno tiene sus particularidades, pero todas son comestibles. Luego dependerá del gusto y sobre todo de la forma de preparación para que queden mejor que en cada plato. Y por último vamos a tener también que si bien no es específico del tema, simplemente para que vayan indagando en el campo, en este campo y conociendo nuevos productos, existen sustitutos cárnicos o análogos de la carne que son productos fabricados por la industria, básicamente, aunque algunos productos se pueden realizar de forma casera, que intentan asemejarse a productos cárnicos en textura, aroma, color y composición química similar a la carne. Esto de la composición química es algo bastante distante por las características tanto de las proteínas como del hierro de la carne, pero la industria está desarrollando y se está buscando nuevos productos, aún, como les decía, no solo en la industria, sino en forma casera, también muchos productos, no todos, algunos se pueden realizar. ¿Qué se busca con estos productos? Imitar la experiencia del consumo de las carnes, tratar de buscar la misma textura y jugosidad, aportar beneficios nutricionales. Piensen que nos va a aportar, por ejemplo, si son de origen vegetal, nos van a aportar colesterol, ni ácidos grasos saturados. Y además deben ser elaborados con ingredientes que cumplan con las restricciones de cada comensal o con las especificaciones de cada comensal, es decir, para aquellas personas que no consumen carne, ni alimentos de origen animal, bueno, que puedan consumir un análogo con características tal vez parecidas, pero que no deriven de los animales o de un músculo animal. En su mayoría se elabora con proteínas de origen vegetal que han sido modificadas. Muchas tienen agregados de fibras, gomas y también otros componentes que permiten que se formen. Acá vemos en las imágenes hay diferentes preparaciones, lo que se llama carne vegetal o elaborada con seitán, algunas hamburguesas con diferentes características, salchichas, carnes hamburguesas o albóndigas también que se pueden hacer con sustitutos de carne o texturado de soja se utiliza muchas veces. Hay múltiples opciones para que simplemente conozcan y indaguen en este universo que se está desarrollando cada vez más y deberíamos saber de qué se trata, qué ingredientes contiene y cuáles no tiene si lo usamos en reemplazo de las carnes. Bien, eso es todo. Tienen la bibliografía sugerida. Cualquier duda lo conversamos a través de las clases. Que tengan buena semana. Hasta luego.